Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buen día. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Los que trabajamos en instituciones educativas, necesariamente es una tendencia de las últimas décadas, quizá más antigua, seguramente más antigua, mejor dicho. Tenemos una existencia proteica, en el sentido del personaje aquel de proteico, multiforme, polimórfico. Yo por ejemplo, en la actualidad soy halcón, soy lince y soy puma, que son los animales que representan a las instituciones para las que trabajo. He sido lobo, he sido león, en fin. Actualmente soy halcón, soy lince y soy puma. Y ya antes de abordar el tema que traigo preparado, mi querido Juan, es muy cierto lo que dices. El mismo término, cuando es aplicado a una mujer, se aplica en el sentido peyorativo. Una zorra es sinónimo casi de prostituta, o una mujer muy promiscua, una mujer que va contra los valores morales. Ligera de cascos. Ligera de cascos, casquivana. En fin, en cambio el zorro es una persona inteligente, astuta, taimada, ingeniosa. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, la gente que era su detractora y que quería meterlo en problemas, le decía el afrancesado, porque se sabía que leía a los enciclopedistas franceses, lo cual estaba prohibido, y llamándole el afrancesado lo iban a meter en problemas. Pero sus bienquerientes le llamaban el zorro por inteligente. Bien, hay un científico que su aportación es innegable al desarrollo de la humanidad, es James Watson. Hoy quiero hablar un poquito de él. Por cierto, su pasión era la ornitología. La mayor parte de su tiempo libre se la pasaba observando árboles y en determinado momento pensó en dedicarse profesionalmente a la ornitología. Años después obtuvo un doctorado en zoología, pero lo recordamos sobre todo como genetista y como biólogo molecular. Él codescubrió la doble hélice del ácido desoxirribonucleico y inició muy mal su octava década de vida y convirtiéndose en el blanco de incontables muestras de repudio. Se le acusó incluso a mi querido Juan de racista, de ser un nazi redivivo, un cruel discriminador. Es que ciertamente no fue nada sensato que él asegurara que a más tardar en 10 años la investigación científica estaría en condiciones de demostrar fehacientemente la existencia de factores genéticos que generan niveles de inteligencia diferentes en las razas humanas. Peor fue que ese legendario ganador del premio Nobel expresara con imperdonable candidez que si las naciones africanas no han podido salir del pozo de la pobreza, se debe ante todo a su inferioridad intelectual. Cito: todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra. Pero todas las pruebas demuestran que no es así. La gente que tiene que tratar con empleados negros lo sabe. Ahí termino la cita. Ante las airadas protestas que sus irreflexivas afirmaciones provocaron en todo el mundo, Watson hizo un primer intento de defensa que solo empeoró las cosas. Siempre he defendido ferozmente la posición de que debemos basar nuestra visión del mundo en el estado de nuestro conocimiento, en los hechos, y no en lo que nos gustaría que ocurriera. Por eso la genética es tan importante, porque nos llevará respuestas para muchas de las mayores y más complicadas cuestiones que han preocupado a la gente durante cientos de años. Pero muchas de esas respuestas no son fáciles, puesto que la genética puede ser cruel. El caso es que al doctor Watson tampoco le sirvió de mucho que poco después hiciera esa declaración mucho más matizada. No entendemos la forma en que los diferentes ambientes del mundo han seleccionado a lo largo del tiempo los genes que determinarán nuestra capacidad para hacer distintas cosas. El abrumador deseo de la sociedad de hoy es asumir que las mismas capacidades de raciocinio son una herencia universal de la humanidad. Podría ser, no lo descarto.
pero simplemente quererlo no basta. El querer no es ciencia. Ciertamente, ni los mejores deseos ni las nobles intenciones son ciencia, pero divulgar especulaciones en extremos simplistas como las que divulgó Watson constituye una pobre manera de concluir una brillantísima carrera científica. A este señor le han cancelado conferencias, presentaciones de libros, invitaciones a congresos y actos académicos. Numerosos colegas de todo el orbe le han dado la espalda. Hace apenas unas semanas, ya más tiempo, es un artículo que escribí hace años, tuvo que renunciar a la presidencia del laboratorio Cold Spring Harbor, institución que se ha destacado a nivel mundial en la investigación del cáncer y de las enfermedades neurológicas. Ya es hora de irme, dijo. Aún así, las circunstancias en que me marcho no son las que hubiera deseado. Declaraciones desafortunadas como las ya citadas o como aquella otra que profirió en los años 90 al decir que si durante el embarazo, tiene que ver con la mesa de análisis de hoy, se pudiera determinar mediante un examen que el hijo va a ser homosexual, entonces debería brindarse a la madre la posibilidad de abortar. Este tipo de declaraciones no son las que cabría esperar en un hombre que hizo del trabajo intelectual su modo de vida y que con entera justicia conquistó un lugar de honor en la historia de la ciencia. Resulta de veras deplorable, mi querido Juan, el hecho de que aunque los verdaderos conocedores tendrán siempre presente al doctor Watson por sus grandes aportaciones a la genética y a la biología molecular, el grueso del público en los años venideros lo va a recordar como aquel imprudente autor de frases que merecen figurar en la antología de los dislates. Cuidar lo que se dice es elemental, mi querido Watson. Ahora, debo decir, hace rato, antes de estar al aire, platicando con Francisco, y viendo que ya es un nonagenario Watson, él me comentaba que sigue diciendo dislates, y es cierto. Sin embargo, una de las cosas, aparte de sus maravillosas contribuciones a explicar los mecanismos de la herencia que le hicieron ganar junto con Crick el premio Nobel de Medicina, que hay que aplaudirle a Watson, es que se opuso cuando fue cabeza del proyecto Genoma, un par de años antes de que Collins lo relevara, a que se patentaran las secuencias genéticas. Él decía que eso no podía ser propiedad privada y no debía ser usado según intereses aviesos de algunos particulares. Creo que esa es una defensa muy válida. Tú sabes, por ejemplo, que Monsanto quiere patentar la vida, las cosechas, los vegetales. Entonces, hay que aplaudirle a Watson lo que dijo. Y hay un teórico, filósofo, biólogo del ateísmo, que yo admiro mucho desde que leí su libro El gen egoísta, Richard Dawkins, que defendió a Watson diciendo que se sacó de contexto aquella frase de que si una madre descubría en su embarazo que su hijo era homosexual y ella quería abortarlo, había que permitírsele. Dijo que Watson no era homofóbico, que el mismo Watson aclaró, y si es heterosexual también, pero si tienen alguna anomalía que les va a dificultar una vida digna. Una tesis muy atrevida de Watson es que se debe declarar vivo al niño a los 3 días de nacido. A los 3 días de nacido. Por ende, no es en la concepción, no es en la vida embrionaria, no es en la vida fetal, ni siquiera en las primeras 72 horas, cuando según él, un ser humano tiene la dignidad o la condición de ser humano. Esto es muy fuerte. Pero si algo ha caracterizado a Watson es la osadía. Tú haz lo que estás convencido que conviene, no te esperes, no te tardes. Do things as soon as you can. Siempre era el consejo que daba. Pero sí, Francisco.
Bueno, tan osado que le robó los datos a una gran científica, Rosalind Franklin, una cristalógrafa, que sus datos fueron claves para descubrir la doble hélice y que él en su memoria la doble hélice lo confiesa. No nos quería dar los datos y se los robamos. Una cosa que realmente pues en ciencia no se hace. Rosalind Franklin, como mujer científica en los años 50, pues sufrió una discriminación terrible que llegó hasta esto de nunca darle el reconocimiento que se merece. Y nomás una anécdota sin mayor consecuencia. En una ocasión estuve en Cambridge, en una cantina que se llama El Águila, tomándome una limonada, en una mesa que tenía una placa de bronce. Y la placa de bronce de la cantina El Águila decía: en esta mesa se sentaban Watson y Crick a tomarse una cheve después de su día de trabajo. Y la cantina El Águila está orgullosa de haber contribuido al avance de la ciencia y del bienestar humano. Y bueno, sobre eso de la doctora Franklin, él alega también que ella mereció ganar el Nobel de Medicina. Pero estaba muerta. Pero ya había fallecido y jamás se entrega el premio Nobel a una persona. Una sola vez, el año pasado. Sí, bueno, pero... El comité no sabía que se había muerto. Por ejemplo, si se anuncia que a un escritor le dan el Nobel de Literatura y muere, y pues ya la ceremonia de premiación, el premio se le entrega a los deudos. Si no se sabe que ya murió, no se le va a quitar tampoco. En el caso de la doctora Franklin, no se le concedió, sí se le concedió a Crick, se le concedió a Watson y a Williams, que también... Wilkins. Wilkins. Sí. Se comunica la señora Salazar, sí, y te pregunta por qué a algunas personas se les dice chacal o bestia. Sí, yo veo todos los días a albañiles trabajar y les dicen el chacal porque echan cal ahí. Sí. No, pero el chacal más famoso es Victoriano Huerta, que dicho sea de paso, intelectualmente fue brillante, fue un estudiante aplicadísimo, premiado nada menos que por Benito Juárez, y Benito Juárez dijo palabras elocuentes en honor de el ingeniero y maestro de física Victoriano Huerta. Se le llama chacal pues por haber provocado la muerte de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. El chacal se supone que es un animal no solo sanguinario, sino que busca la carroña y tiene esa peculiaridad. Es como decir hiena. Bueno, eso es lo que estaba hablando Francisco al principio. Lo peor, aunque también lo mejor, lo vinculamos con los animales. Pero también, el hecho de que ya están como buitres esperando que se mueran. O sea, porque los buitres van sobre la carroña, ¿verdad? Bien, y también tenemos este otro... Mirada de lince. Sí. Perdón, y en las caricaturas que vieron mis hijos, pues, ya es ingeniero, me acuerdo que había una serie que se llamaba Los Thundercats, y paradójicamente un piloto ciego era linzo, pero era ciego. Y ahorita que decías de los animales que eres, pues yo soy burro y soy gato. Burro blanco y gato negro. Claro. Y luego, la asociación que hacemos con las ratas, ¿no? Sí, que me encanta. Sí. Aparte, siempre que pienso en rata, pienso en Guayo Valenzuela, porque las dibuja muy bien. Sí. Y esta pregunta que hace Leticia García dice: ya sé que ornitó significa pájaro. De ahí viene ornitología, pero ¿por qué ornitorrinco? Vamos a ver los componentes del vocablo ornitorrinco. Ornito significa de pájaro o relativo a los pájaros o a las aves. Rino significa nariz. Entonces, ese mamífero ovíparo que vive en Australia tiene una nariz de ánade, de pato. Entonces ornito también se refiere a las aves. Ya habíamos visto que en el lenguaje coloquial se usa como sinónimo ave que pájaro, aunque normalmente los pájaros son más pequeños que las aves, y se dice también que una peculiaridad de los pájaros es que cantan, es decir, tienen sonidos eufónicos. Sí, los pájaros son las aves canoras, realmente. Sí. Muy bien, Antonio, ¿algún punto de contacto? AntonioAlvarezMesta@hotmail.com. ¿Y será cierto que cuando el pájaro canta el indio muere? Cuando el tecolote canta el indio muere. Sí. Esa asociación de los búhos con la muerte es en casi todas las
en casi todas las culturas. En Inglaterra me decían que era porque los árboles más viejos de un pueblo, que es donde anidan los búhos, están en los cementerios. Entonces de ahí viene esa asociación. Sí. Pero aquí en México... Y jugando con las palabras, el periodista Manuel Buendía, el autor de la ultraderecha en México, se refería a cierto grupo, los tecos, claro, de una universidad muy conservadora, que decía, ellos sí cantan y el indio muere, entendiendo por indio los pobres, los proletarios, los plebeyos para ellos. Y los grupos del 68, los halcones. Sí, así como Los estaban. halcones, del 71. fue. Del 71. Bueno, Sí, sí, de junio. sí, pero los halcones a final de cuentas eran fuerzas represivas al servicio de un gobierno, pero no era una cuestión ideológica. Este grupo teco sí, como Sí. el grupo Muro, Movimiento Universitario de ultraderecha, ¿no? Renovadora Orientación. Sí. Sí, bueno. Y también los halcones, la connotación que tiene actualmente, ¿verdad? Que son los que les avisan a los vendedores de droga que ahí viene la En policía. Estados Unidos se le llama halcón al político duro, conservador, que quiere soluciones de fuerza, y al político que propicia el diálogo se le llama paloma. Falcons contra Dobbs. Sí, bien.